¿Cuántos hoy servimos a Dios desde nuestro pecado? Y sumidos en el pecado, tratamos de ser luz. Entonces usted tiene que ir al altar de Dios, usted tiene que ir a pedir perdón a Dios, usted tiene que ir a clamar para que Dios lo perdone. Y cuando ya Dios lo perdone, ahí si usted va donde su esposa y le pide perdón a su esposa. Criticamos a todo el mundo le vemos lo malo, y este hace, y este hace, y este hace, y nunca te has parado a mirar qué haces vos. Necesitas a alguien que te diga: mira, te he visto haciendo esto, mira tal cosa. Y después de que usted entienda que usted también peca, que usted tiene un pecado, usted arrepiéntase. Dios detesta las obras que usted hace, pero a usted lo ama, y en el instante en que usted decide arrepentirse y volver a Dios, Él está esperándolo para devolverle la autoridad. Antes de leer 2 Samuel capítulo 12, si usted retrocede la hojita un momentico, usted ve que está el capítulo 11. ¿Ves? Y el capítulo 11 dice: David y ¿qué? Y Betsabé. O sea, antes de que usted lea conmigo los 9 primeros versículos del capítulo 12, yo quiero que usted se entere más o menos de qué es lo que está pasando allí. Resulta que dice la Biblia en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, que cuando los pueblos, cuando los reyes salían a la guerra a conquistar, empieza contando así la historia, dice: David decidió quedarse en su palacio. Y él se quedó allí, y una mañana le dio por levantarse y caminar por la azotea del palacio y por agarrarse a mirar, y dice que vio una mujer muy bonita que se estaba bañando y se llamaba Betsabé. Entonces llamó a preguntar quién era, y le dijeron que era la esposa de Urías elitita, que estaba en la guerra, había ido con Joab a la guerra. Entonces David mandó a que la trajeran, y la Biblia cuenta que la trajeron y que tuvo relaciones sexuales con ella. Después la devolvió otra vez allá, a la casa de ella. Y con el tiempo ella se dio cuenta que estaba en embarazo, que había quedado embarazada de esa relación. Entonces le mandó a avisar a David y le dijo a David: David, estoy embarazada. Entonces David mandó a llamar a Urías del frente de batalla que viniera. Vino y lo saludó, le preguntó cómo estaba la guerra, él le contó, y le dijo: ahora desciende a tu casa y para que estés con tu mujer y para que compartas con ella. Y resulta que la Biblia narra que Urías salió y se quedó en la puerta del palacio, no quiso ir allá a la casa de la esposa, durmió allí en la puerta del palacio del rey. Entonces al día siguiente le contaron a David, le dijeron: mira, ¿cómo te parece que Urías no quiso ir a dormir con su esposa, no quiso ir a descansar a la casa? Entonces David lo llamó, le dijo: ¿por qué no fuiste? Digo, ¿cómo voy a ir yo a descansar? ¿Cómo voy a ir si el arca del pacto y la gente está en guerra, y ellos en guerra y yo en la casa descansando? No, yo eso no lo hago, lo juro por Dios que no lo hago. Entonces David le dijo: bueno, entonces quédate y mañana te vas. Y resulta que se quedó con él, y por la noche David lo mandó a llamar y lo invitó a su mesa a comer con él, y lo emborrachó. Y cuando lo emborrachó le dijo: váyase otra vez para su casa. Y él así borracho y todo salió y volvió y se quedó allí, no quiso ir a la casa. Entonces David llamó a Urías y lo envió al frente de batalla, y le mandó una carta a Joab. Le dijo: cuando Urías llegue, salgan a la batalla y pónganlo al frente de batalla, en la parte donde la batalla es más fuerte. Y cuando la batalla recie, todos quítense y déjenlo a él solo para que él muera. Y efectivamente así pasó. Urías murió. Y fueron y le avisaron al rey que Urías se había muerto. Y narra la Biblia al final de que Betsabé pues hizo el luto y todo. Cuando ya pasó el luto, David la mandó a llamar y la hizo su esposa. Y ese versículo 27 del capítulo 11 dice: y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. ¿Usted más o menos se ubica de qué estamos hablando? Entonces ahora sí le damos el capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, o sea, vino una visita a la casa de este señor,
Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. O sea, David se enojó en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, ese man merece morir y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. Entonces él quiso esconder, él quiso guardar, él quiso borrar el pecado, esconderlo. Nadie se dio cuenta, quiso mantenerlo guardado ahí, nadie se dio cuenta, nadie sabe. Yo mando a matar a este man, la tomo como esposa y listo, arreglado el paseo. Quiso esconder lo que había hecho. No sé si usted conozca a alguien así. La palabra que yo quiero compartir hoy se llama: todo mundo tiene su guardado. Cuando uno cae en pecado, esa caída nunca empieza con un acto abierto de culpa tuya, que uy, me equivoqué, porque usted que David nunca dijo ahí me equivoqué, no, ¿sí? O sea, la caída nunca empieza con un acto de culpa, con una acción de culpa. La caída empieza por los secretos, por los guardados que usted tiene en su corazón. Por eso usted hoy tiene que sacar esos guardados que tiene en su corazón. Usted tiene que sacar ese tamal que tiene ahí. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces hoy quiero compartir 3 enseñanzas, 3 puntos sobre este tema, ¿cierto? La primera: ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros tenemos guardados en nuestro corazón? ¿Por qué no hemos sido capaces de sacarlo, de exponerlo, de decirle: Dios, mira, acá tengo esto? O sea, ¿por qué guardamos eso en el corazón? Amén. ¿Alguien tiene algún guardado? No levante la mano. Porque todos tendríamos guardados, todos tenemos guardados, ¿sí? Y yo me di cuenta que yo tenía muchos guardados. Siendo pastor tenía muchos guardados. Pero yo le doy gracias a Dios porque llegó el momento de sacarlos. Los saqué, los confesé, como usted va a darse cuenta más adelante. Entonces, para entender el primer punto, ¿por qué tenemos guardados en nuestro corazón? Yo quiero que vamos a Apocalipsis, al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2. Dice capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, o sea, tus obras, todo lo que tú hagas en el secreto, escondido, debajo del agua, encima del agua, encerrado en el baño, encerrado en la pieza, todo lo que usted hace, Dios lo conoce. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo más duro es que Dios sabe cuando usted empieza a alejarse de Dios. Dios sabe cuando usted se empieza a enfriar. Y dice: yo conozco cómo eras antes, cuando me recibiste a mí, cuando yo era lo único para vos, cuando vos no me mirabas sino a mí, cuando vos todo era yo, cuando me buscabas a toda hora. Si a medianoche te despertabas, te levantabas a orar, no veías la hora que amaneciera para leer la Biblia, no veías la hora que amaneciera para ir a la iglesia. Antes le preguntabas al pastor: ¿por qué no hacen servicios todos los días? Y hoy te dice: ¿por qué tantos 2 a la semana? O sea, yo conozco tus obras. Yo te toqué la primera vez y pude ver cómo me amabas, cómo no querías hacer nada que me ofendiera. Le está hablando la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, en una época, Éfeso era una ciudad importante del Imperio Romano. Era un sitio donde congruían, donde llegaban muchas personas. Para llegar a Roma tenían que pasar por Éfeso. Y ahí hay una diosa allí que se llama la diosa Diana.
Y era una diosa en la que practicaban actos sexuales inmorales. Entonces era una ciudad donde estaba permeada por un pecado fuerte de inmoralidad sexual. Y le dice a la iglesia, hermano, usted al comienzo, cuando usted me conoció, usted se sostuvo, usted se paró, usted no se movió. ¿Por qué has dejado el primer amor? O sea, ¿por qué has permitido que empiecen a entrar a tu vida pequeñas cosas? No sé si me está entendiendo. Eso es lo que está diciendo la Biblia allí. ¿Sí? Cuando usted empieza a tolerar el pecado, los principios de la palabra, las bases de la palabra, lo que usted aprende, lo que a usted antes le parecía, eso tiene que ser así, eso se empieza a perder y usted empieza a acomodarse a situaciones, empieza a acomodarse a circunstancias. Usted empieza a hablar con términos como no, esos son decisiones personales. ¿Ha escuchado? Mira lo que hizo. No, eso son decisiones personales. Mira que aprobaron el matrimonio gay. No, eso es estilos alternos de vida. ¿Ha escuchado? ¿Sí? O sea, ¿cómo cuando usted pierde su primer amor, usted empieza a permitir pequeñas cosas en su vida, empieza a hacer pequeñas concesiones? Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, ¿sí? Usted experimenta su amor, su gran amor. La primera vez que usted lo recibe en su corazón, usted experimenta el gran amor de Dios hacia usted por el perdón de los pecados. ¿Sí se ubica o no se ubica? Usted dice, tremendo lo que Dios hizo. Envió a su Hijo al mundo para que Él muriera, para que Él tomara mi pecado y Él lo llevara a la cruz, lo crucificara y para que yo fuera libre. Uy, Dios, tremendo. Y usted empieza a cambiar cosas. Esto no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a murmurar, no vuelvo a hacer tal cosa, y empieza a querer cambiar. Pero llega el tiempo en que ese amor se empieza a enfriar, y usted ya pierde. Eso se llama, mira, usted pierde la seriedad del pecado en su vida. Ya el pecado no es tan pecado. Ya usted empieza, no, pero espere, pues tampoco, es que muy religiosos, es que tampoco, no sé si usted ha escuchado esto, es que no podemos tomar la Biblia tan literal. Y empieza a permitir cosas en su vida. Y cuando su amor se empieza a enfriar, y cuando usted empieza a permitir cosas en su vida, usted empieza a tener guardados. Porque no es que usted no sepa lo que es el pecado. Usted sabe lo que es el pecado. Y tanto sabe lo que es el pecado que empieza a hacerlo al escondido. Al escondido, que la gente no se dé cuenta. O sea, empieza a guardar cosas en su corazón. Entonces, ¿por qué viene a mi vida los guardados en el corazón? Porque perdemos el primer amor. Yo le invito ahí donde usted está a que mire qué cosas hoy usted hace al escondido. Porque usted sabe, todo lo que usted hace al escondido es pecado. Porque si usted lo hace al escondido es porque está mal. Entonces, ¿qué cosas hace usted al escondido? O sea, uno empieza como a tener amistad. Entonces, con estos, como son de la iglesia, con estos no puedo murmurar. Pero con estos que son del mundo, con ese sí yo me siento y eso hablo de todo el mundo. ¿Sí? Con los de la iglesia, agüita o jugo de uva. Con los del mundo, un vinito, un traguito, ¿sí? Y detrás de ese otro y otro y otro. Y se olvida que la Biblia dice que nosotros somos luz. Nosotros tenemos que iluminar las tinieblas. Amén. Entonces, ¿por qué hay guardadas en nuestro corazón? Ahí lo está diciendo el apóstol Juan. Porque se enfrió. Porque abandonamos el primer amor. ¿Y cuáles son las características del primer amor? Está en el versículo 2 y 3. Dice, mire, trabajar arduo, ser paciente, no dejarme dominar por las circunstancias, no dejarme enojar, no volverme violento, ser paciente. Dice, y soportar lo malo. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea, todo el que venga a hablarte y a decirte cosas, usted primero lo pasa por la palabra. Eso está en la palabra. Si está en la palabra, mostrame dónde está. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, todo lo que está en contra de la palabra es mentira. Así te lo dibujen bonito.
Así te digan, no, mira, lo que pasa es que antes era así, ahora es así, ahora no está malo. Mira que Salomón tenía 100 mujeres, vos no tenés sino 2, ya no sos tan malo, era más malo Salomón. Y Dios lo bendijo a él. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es el amor de Dios el que te sostiene. Pero después te dice, pero has perdido el primer amor. O sea, si te dice, si te has mantenido así porque me has amado, pero has perdido tu primer amor, es porque empezaste a ceder, porque empezaste a retroceder, porque empezaste a permitir que a tu corazón entraran guardados. ¿Me está entendiendo? Amén. Y mire lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero lo más doloroso es el versículo 4, dice, pero tengo contra ti. Entonces el segundo punto que quiero yo compartir es, ¿qué tengo que hacer para sacar los guardados que tengo en mi corazón? ¿Cuántos les gustaría saber? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer para sacar esos guardados que tengo en el corazón? Amén. Deje ahí Apocalipsis y vuelva otra vez al capítulo 12 de Segunda de Samuel. ¿Jehová qué? ¿Envió a Natán a quién? O sea, ¿qué hizo Dios? Envió a Natán. ¿Qué tengo yo que hacer para sacar ese guardado? Clame a Dios por un Natán en su vida. Clame a Dios por alguien que se le arrime y le diga, mira, he visto que estás haciendo mal, he visto que te estás desviando, y no se enoje cuando le digan. O sea, que usted pueda decir, Señor, yo estoy haciendo cosas incorrectas, Señor, envíame un Natán, Señor, envíame un profeta, envíame un líder, envíame a alguien o a un inconverso, pero envíame a alguien hoy que ponga al descubierto lo que hay en mi corazón. Mire, la palabra Natán significa Dios ha dado. O sea, que Dios te envía antes. O sea, si alguien viene a tu vida, cuando mi hija vino, mi hija fue mi Natán, hermano. Cuando mi hija vino a mí y me dijo, papá, mire lo que hice esto, y yo te pido perdón, y yo tal cosa, empezó a confrontarme a mí. Y yo no escondí nada, yo empecé a sacar lo que había en mi corazón también. Y hablé con mi esposa y ella habló conmigo, y nos sacamos los cueros al sol los dos. Y Dios empezó a sanar nuestras vidas. Necesitamos un Natán, hermano. Usted quiere sacar ese guardado que tiene en su corazón, usted no ha podido hacerlo. Dígale, Señor, envía un Natán a mi vida, Padre. Envía a alguien que me hable, envía a alguien que me confronte, envía a alguien que me diga, envía a alguien que me haga despertar y que yo pueda abrir mis ojos y darme cuenta de lo que estoy haciendo. Envía a alguien. Amén. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Vaya otra vez a Apocalipsis capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué? ¿Y qué? Arrepiéntese. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero es decirle, Señor, confróntame. Señor, envía a alguien, Padre. Envía a alguien que me diga, envía a alguien que me instruya, envía a alguien que me haga abrir los ojos, que yo pueda entender qué es lo que estoy haciendo. Porque siempre tenemos la manía de ver el pecado de los demás y no ver el pecado de nosotros. Criticamos a todo el mundo le vemos lo malo, y este hace, y este hace, y este hace, y nunca te has parado a mirar qué haces vos. Necesitas a alguien que te diga, mira, te he visto haciendo esto, mira tal cosa. Y después de que usted entienda que usted también peca, que usted tiene un pecado, usted arrepiéntase. ¿Está despierto o no? O sea, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer? Arrepiéntase. Mire lo que dice la Biblia. Recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, recuerda por tanto dónde estabas cuando conociste al Señor, cuando lo amaste. Sí, recuerda dónde estabas. ¿Qué hacía? Señor, yo no quiero hacer nada que no te guste. El servicio de las 9, usted está desde las 5 levantado y bañado para venir a la iglesia. Ahora son las 9:30 ni ya levantado. No, yo voy después de la alabanza. Entonces dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando me conociste, dónde estaba y a dónde he caído, a dónde estoy hoy. Y está hablando en una iglesia, y la palabra es para vos. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estabas antes cuando conociste a Jesús? Cuando hiciste tantos pactos, cuando la boca se te llenó de tanta bobada que hablaba a veces. Y no voy a volver a dejar de ir a la iglesia, y no voy a volver a dejar de hacer el devocional, y no voy a volver a dejar de tener tiempos de oración, y tantas cosas que usted dijo, y tantas cosas que empezó a cambiar. Mi amor, vamos a ser sinceros, vamos a decirnos lo que sentimos, vamos a hablarnos, y a los hijos y a todo el mundo, y esto no lo permito. Y a partir de hoy, aquí en la casa no más mentiras, aquí en la casa no más gritos, aquí en la casa no más escondidos, y tantas
las cosas que usted dijo, recuerde eso, recuerde hoy las promesas que hizo. ¿Ha hecho promesas a Dios? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, o sea, si no se arrepiente, vendré pronto a ti. O sea, de todas maneras va a venir. Sí, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El candelero era el lugar, era lo que estaba en el lugar santo que alumbraba la presencia del Espíritu Santo. O sea, vas a dejar de ser luz. O sea, ¿cuántos hoy servimos a Dios desde nuestro pecado? Y sumidos en el pecado, tratamos de ser luz. El Señor dice, hoy te voy a descubrir. Hoy te voy a enviar tu Natán. Hoy te vas a dar cuenta del guardado que tenés. Para que hoy te arrepientas. Para que hoy te acuerdes de todas las promesas que me has hecho. Para que hoy vuelvas a ser como eras antes, cuando me conociste. Porque si no, esa luz que vos crees tener, cuando vas y le hablas a otros de cosas que tienes que hacer, yo te la quito. Eso dice ahí. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, hermano. Me tengo que arrepentir. Amén. ¿Qué más tengo que hacer? Mire lo que dice el versículo 6. Pero tienes esto que ¿qué? Que aborreces las obras de ¿quién? Los cuales yo también aborrezco. Entonces, lo otro que usted tiene que hacer es que usted tiene que dejar de ser nicolaíta. ¿Qué es nicolaíta? Nicolaíta es el creyente que acomoda su fe a las circunstancias. O sea, el creyente que ama a Dios y que permite cosas y se acomoda a esas circunstancias. Eso no pasa nada, eso a mí no me va a tocar. Eso espera que no toque conmigo, pero es que es en tu casa, pero es que, pero eso a mí no me toca. Pero es que es tu hermano, pero es que es tu hijo, pero es que es tu primo, pero es que eso a mí no me toca. Ese es el nicolaíta, el que acomoda su fe a las obras. El que para todo tiene una disculpa, el que para todo tiene una excusa. El que nunca acepta que se equivocó y dice tengo que cambiar, sino que se acomoda a las cosas. Ese es el nicolaíta y dice, deje de ser así. Deje de ser acomodado. O sea, defínase. Escuche lo que dijo Josué. O sea, es hora de que ustedes se definan y dejen de estar fluctuando entre dos pensamientos. ¿A quién quiere servir? ¿Al mundo o a quién quiere servir? A Dios. O sea, deje de ser como los demás. Al son que le tocan, baila. O sea, lo primero, orar a Dios para que mande su Natán. Lo segundo, arrepentirse. Lo tercero, dejar de ser nicolaíta. Lo cuarto, apropiarse de las promesas de Dios. Y escuche esto, mire. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tienes esto que aborreces las obras de ¿quién? Lo cuarto que usted tiene que hacer para sacar de su corazón los guardados es que usted tiene que apartarse de las promesas de Dios. Tiene que apropiarse de las. Ahí se entendieron, ¿no? Cuando le digo lo bueno, se duerme, y lo malo, amén, ahí sí. Usted tiene que apropiarse, escuche, apropiarse de las promesas de Dios. Y yo quiero que usted mire que dice, ¿qué es lo que detesta Dios? ¿Qué detesta Dios? ¿Qué detesta? No, ahí en el capítulo 6, ¿qué detesta? No, a los nicolaitas no. ¿Qué dice? Las obras. No te dice, no te detesto a vos, detesto lo que vos haces. Entonces, ¿cuál es esa promesa? Escucha, iglesia, usted nunca va a perder el derecho que tiene de ser hijo de Dios. Nunca lo va a perder. Así usted peque, usted es hijo de Dios. Usted peca, sigue siendo hijo de Dios. Dios detesta lo que usted hace, pero usted lo ama. Usted tiene que apropiarse de esa promesa. Y eso significa mucho. Porque eso lo que quiere decir es que si usted nunca pierde el derecho de ser hijo de Dios. Porque Él detesta son sus obras. Entonces, si usted nunca pierde el derecho de ser hijo de Dios, usted puede ir a su padre, igual que el hijo pródigo. Nunca perdió el derecho de ser hijo. Y cuando se arrepintió, dijo, pequé contra el cielo, volvió. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió. No le dijo, ay, ahí venís otra vez todo carisucio, ¿no? Ahora sí, con el rabo entre las patas, ¿no? Claro, como la embarraste, ahora sí venís a buscar. No te dice nada, porque usted nunca pierde el derecho de ser hijo de Dios. Dios detesta las obras que usted hace, pero a usted lo ama. Y en el instante en que usted decide arrepentirse y volver a Dios, Él está esperándolo para devolverle la autoridad. Amén. Usted tiene que apropiarse de esa promesa. Eso le tiene que dar a usted valentía, valor para decirle, Señor, me equivoqué, perdóname, Dios, hoy me arrepiento. Y Él te va a recibir. Porque si no pierde el derecho. ¿Sí me entiende? Y mire lo que dice el versículo 7, la otra promesa. El que tiene oídos, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Al que qué? ¿Cuál es el que vence? ¿Cuál? El que se arrepiente. El que se arrepiente
y vuelve a Dios. El que reconoce, el que hoy dice: Señor, yo sé que yo tengo un derecho. Yo soy tu hijo, Padre. Yo soy hijo tuyo, Padre. Yo sé que tú detestas, odias lo que hago, pero yo soy tu hijo y vuelvo a ti con la absoluta seguridad que tú no me rechazarás. Entonces dice: al que venciere, le daré a comer ¿de qué? Del árbol de la vida. O sea, al usted llegar a Dios, ¿de qué usted se va a alimentar? De Dios. Dios es el árbol de la vida. Él es la vida eterna. Él es el que te infunda vida. Él no va a alimentar tu alma, Él va a alimentar tu espíritu. Amén. Y lo tercero, y ya para terminar, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? Porque yo sé que muchos han oído hablar de arrepentimiento, pero pocos se han arrepentido. Amén. ¿Qué es arrepentimiento? Entonces, si volvamos a donde arrancamos, 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 13, parte A. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios, no contra Urías, ni contra Betsabé. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Reconocer, escuche, iglesia, reconocer que usted pecó contra Dios. Sí, cuando usted reconoce, es que uno muchas veces le pide perdón a la esposa, pero no le pide perdón a Dios. Uy, mi amor, me equivoqué, perdóname. Sí, usted tiene que pedirle perdón a su esposa, pero usted no pecó contra ella. Usted pecó fue contra Dios. Entonces, si usted es consciente que pecó contra Dios, usted primero tiene que ir a Dios y después ir a su esposa. Primero tiene que ir a Dios e ir donde el amigo que ofendió. Primero tiene que ir a Dios y ir donde el que usted trató mal, donde el que usted gritó, donde el que usted maltrató. Ir primero a Dios, porque pequé contra Dios. Usted necesita reconocer hoy que usted no pecó contra el hombre, usted pecó contra Dios. Entonces usted tiene que ir al altar de Dios, usted tiene que ir a pedir perdón a Dios, usted tiene que ir a clamar para que Dios lo perdone. Y cuando ya Dios lo perdone, ahí si usted va donde su esposa y le pide perdón a su esposa, porque ahí sí ha habido un arrepentimiento genuino. Por eso es que usted va y usted sabe que la embarró y va donde su esposa y le pide perdón a su esposa, y a la semana está haciendo lo mismo y está pidiendo perdón otra vez, y a los 15 días lo mismo, y pide perdón al mes lo mismo y pide perdón. Por eso es que su esposa te dice: que va, yo a usted no le creo nada. Cuando yo le era infiel a mi esposa, he pecado contra Dios y contra ti, pero pequé contra Él. Y solo le pude pedir perdón a mi esposa y decirle: fui un adúltero y adulteré con esta y esta. Cuando me arrimé al altar de Dios y reconocí delante de Dios que yo había pecado contra Él, y empecé a clamar y empecé a pedir: Señor, perdóname. Cuando reconocí, empecé a sentir el dolor y me quebranté y lloré y clamé: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, perdóname. Empecé a recibir el perdón, empecé a recibir el arrepentimiento de Dios. Y ya después fui donde mi esposa y dije: mi amor, perdóname por esto. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. O sea, reconoció que tenía iniquidades y he pecado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, reconoció que tenía herencias y las sacó. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír tu gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire como lo dice la Nueva Versión Internacional, ese versículo 8 dice: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. O sea, muchos están enfermos hoy, enfermedades físicas, hermano, porque no se han arrepentido, hermano. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu
espíritu noble me sustente. Escuche este. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, ¿cuándo usted enseña al transgresor tu camino? ¿Cuándo usted enseña? Cuando usted se ha arrepentido, cuando usted ha recibido el arrepentimiento de Dios, cuando usted está seguro que se arrepintió, que Dios le permitió a usted entrar en su presencia, sentir el dolor que siente y arrepentirse. Solo ahí usted puede decirle a otro: te equivocaste. Cuando usted le dice a otro: mira, yo era igual que vos, adúltero, pero hoy ya no soy, y mi esposa sabe, y mi hija sabe, y la iglesia sabe, pero ya no soy ahí. Solo allí vos vas a poder compartirle a otro. O si no, vas a tener que hablar de un Dios que no obra en vos, sino que obra en los demás. Vos lleno de pecado, lleno de inmundicia, y hablando de arrepentimiento. Me impacta, hermano. Entonces enseñaré. Podré decir cuando digo: mira, yo lo hice, me arrepentí. Le dije a mi esposa: te fui infiel, fui chanchullero, participé en torcidos, daba comisiones, hacía cosas incorrectas, engañaba, robaba y adulteraba. Líbrame del homicidio, Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua en justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría, no quiero holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerás becerros sobre tu altar. Entonces, ¿qué necesito yo? Arrepentirme. ¿Qué es arrepentirme? Reconocer que pequé contra Dios, quebrantarme, permitir que Él haga la obra. Segundo, vuelvo otra vez al capítulo 12 de segunda de Samuel, versículo 13, parte B. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Segundo, que usted tiene que hacer en un verdadero arrepentimiento: recibir, escuche, iglesia, recibir el perdón libertador de Dios. Porque el perdón no es que Dios te diga: te perdono. El perdón incluye la remisión de la culpa, y incluye la liberación del pecado. O sea, cuando vos sos realmente perdonado, no solamente Dios perdona el pecado que cometiste, sino que te libera de volverlo a cometer. No más volvés a cometer ese pecado. Tienes que buscar la raíz de ese pecado, porque si sana la raíz, sana el fruto. Amén. Tercero, que es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento trae cambios a tu vida. Trae cambios. Parte C del versículo 13: no morirás. Se trae cambios. Tiene que haber cambios en tu vida. Tu matrimonio tiene que revivir. Tu relación tiene que revivir. Tu salud tiene que revivir. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, tiene que haber cambios. No morirás. Vas a revivir. Lo que estaba muerto va a revivir. Lo que no tenía retoño va a dar retoño. Eso es un verdadero arrepentimiento, ¿no? Iglesia, usted necesita hoy sacar ese guardado que tiene. Eso es lo que lo tiene enfermo. Eso es lo que lo mantiene desanimado. Por eso usted unas veces es todo contento y otras veces todo aburrido. Por eso su economía muchas veces no funciona. Por eso las cosas a veces se le enredan. Pero hoy es el día, iglesia, escuche, hoy es el día en que usted declare su libertad. Y entonces escucharás la palabra de Dios que te dice: no morirás. También yo le invito a que se coloque de pie.